¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una edición más de estas entrevistas especiales que estamos haciendo después del proceso electoral, principalmente para analizar los resultados y sobre todo las consecuencias que tuvo. El día de hoy tengo el honor de presentar a un priista que ha sido de los pocos que ha asumido papel crítico de oposición, pero no solo afuera, no solo con la administración que actualmente tiene el poder, sino también adentro de su partido. Actualmente es regidor en el Ayuntamiento de Puebla y en las últimas elecciones compitió como candidato a diputado local. Me refiero a Iván Galindo Castillejos. Iván, bienvenido. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y entrando directamente en materia, Iván, como lo comentaba en tu presentación, tú has sido de las voces críticas, no solamente en el tema de la administración, sino también en el tema interno de tu partido. Acabamos de vivir un proceso electoral del histórico, de los más grandes, si no es que el más grande de la historia del país. ¿Y cómo evalúas tú los resultados que tuvo el PRI? Porque hay voces que dicen que incluso el partido después de estos resultados está muerto. ¿Tú qué opinas? No, por supuesto que no, empezaría por esa parte. Yo creo que el PRI no está ni por mucho muerto. Sí, sin duda fue un duro golpe el que tuvimos. Quizás sea el momento más difícil en la historia del partido, electoral y políticamente hablando. Esta crisis yo la advierto más difícil, más aguda que la del año 2000, cuando perdimos por primera vez la presidencia de la República. Y bueno, pues creo que ahora debemos de entrar en una etapa de reflexión, de análisis, de crítica y autocrítica al interior del partido. He escuchado muchas voces en estos días, en estas semanas, he estado muy al pendiente de lo que opinan compañeros del partido, de distintas generaciones, de mi propia generación, y en algo que coincido es que efectivamente más que buscar culpables, se tiene que señalar y buscar causas, más allá de nombres y apellidos, que pudiera ser una actividad que nos pudiera lastimar aún más. Creo que tendríamos que identificar las causas que nos llevaron a estar en esta situación, pero al hacerlo lo tenemos que hacer de manera objetiva, analítica, fría y bueno, pues para poder identificar lo que nos hizo mal y cómo lo podemos recomponer. Que en unos momentos más, si me lo permites, pues quisiera compartir desde mi punto de vista qué fue lo que nos afectó, tanto a nivel nacional como a nivel local. De entrada en ese tema, ¿qué fue lo que le pasó al PRI? Que fue un conjunto de circunstancias y realmente hasta dónde hubo responsabilidad tanto del partido como las dirigencias y los funcionarios que han emanado de ese partido. Claro, pues efectivamente todos somos copartícipes en mayor o menor medida, de manera directa o indirectamente, de este resultado. Todos los priistas, algunos más, algunos menos. Como te decía, más allá de culpas, tenemos que hablar de responsabilidades. El primer elemento que encontramos es que el ejercicio del poder desgasta, por supuesto, a todos los partidos y en todas partes del mundo. Sin embargo, bueno, pues a nosotros nos desgastó mucho. Para poner un primer dato duro sobre la mesa, ¿cómo es posible que en 6 años, de 2012 a 2018, perdimos 10 millones de votos? En 2012, cuando recuperamos la presidencia de la República, el entonces candidato y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ganó con 19 millones de votos. Hoy nuevamente regresamos a nuestro peor momento electoral de la historia, igual que como con Madrazo. Hoy nuevamente nos encontramos con un piso de votación de 9 millones de votos. Bueno, entonces ese es el primer dato duro que tenemos. ¿Cómo llegamos a esa situación? Pues entran unos factores cualitativos. Pues evidentemente la gente, yo lo vi en la cancha, yo lo vi en la calle, Víctor, la gente nos reclamaba mucho las políticas empleadas por el gobierno federal. Creo que tendríamos que empezar por señalar que el gobierno federal ciertamente tuvo algunas acciones positivas para el país. Yo principalmente destacaría los niveles macroeconómicos, la política de estabilidad económica a nivel nacional. Sin embargo, también hubo desaciertos. Si tú haces un balance de todo el sexenio, un análisis incluso trimestral, te sorprenderías que no hubo un trimestre en todo el sexenio en que no hubiera un escándalo, cuando no eran escándalos de corrupción, escándalos políticos. Tenemos lo de Odebrecht, lo de la Casa Blanca, lo del socavón, los gasolinazos que se había dicho, a la gente se le prometió que ya no iba a haber. Entonces, todos estos escándalos, muchos de ellos fundados, evidentemente pues generaron rechazo y malestar entre la población. Eso pues genera desgaste y llegamos hasta el punto en que la gente ya no nos creía, la gente ya no confía en nosotros, pero producto de ese, yo diría, esa política errónea en materia de comunicación y muchos desatinos por parte del gobierno federal. Ahora también hay que hacer un diagnóstico diferenciado a nivel local. A nivel local se habla de por lo menos 2 factores que sí le pegaron al PRI en lo que fue la derrota electoral, y me refiero uno a las traiciones o deserciones que hubo de varios militantes, y
por otra parte la injerencia del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Tú has señalado en ambos casos estas situaciones, pero ¿qué tanto les afectó en este último proceso electoral e incluso desde anteriores, ¿no? Sí, efectivamente, ya haciendo el balance a nivel local, yo también encuentro esos dos aspectos. Mira, por un lado las deserciones siempre han habido y van a continuar, y no solamente en el PRI, también hubo fuga en otros partidos, también hubo en otros institutos, se desfondaron y muchos de sus integrantes se fueron a Morena. El caso del PRI no fue la excepción. Yo creo que un factor que influyó más de manera perjudicial en esta crisis que estamos enfrentando es el hecho de no haber sabido ser una buena oposición. Lo hemos visto a lo largo de este tiempo, a partir del 2010, cuando el PRI pierde la gubernatura, el PRI no se cambió el chip aquí en Puebla, el PRI no supo ser una oposición verdadera. La gente lo vio, los medios de comunicación, ustedes, los analistas políticos, y vaya, ejemplos hay muchos, ¿no? Desde el Congreso del Estado se aprobaban muchas cosas que iban en contra de los intereses de la militancia, en contra de los intereses de la gente, pero además hay otro factor, la gente encontró una incongruencia en el PRI local, en el PRI de Puebla. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es posible que en campaña, cuando eran tiempos electorales, señalábamos con mucha vehemencia temas como la privatización del agua, la deuda pública, las cuentas de Moreno Valle, pero en el Congreso se aprobaban? Entonces, muchos de esos casos que en campaña el PRI criticaba, en el ejercicio legislativo contó con la complacencia por parte de algunos representantes del partido. Todo eso la gente se dio cuenta, y cuando quisimos cambiar de rol y ser verdaderamente una oposición en todo el estricto apego de la palabra, pues ya era demasiado tarde. Por decirlo en términos coloquiales, la gente ya no nos lo creyó. Por eso algo que yo he sostenido, lo sostengo hasta el día de hoy, porque nuevamente nos vamos a enfrentar al escenario de ser oposición. Yo siempre he dicho que la mejor manera para dejar de ser oposición es ser una buena oposición, y eso creo que tenemos que aprender lo sucedido para que no nos vuelva a repetir. Y ser oposición, lo he comentado, Víctor, contigo, lo sabes, no es ser contreras ni es una oposición recalcitrante. Ser oposición, se puede ser una oposición inteligente, constructiva, propositiva, como nosotros lo intentamos hacer desde el Cabildo. Nosotros, ante cada protesta que hacíamos, la acompañábamos de una propuesta, y me parece que por ahí tiene que ser el camino de un PRI opositor moderno. ¿Qué tanto puede cambiar este escenario tomando en cuenta que al día de hoy, independientemente de lo que decían los tribunales, la gobernadora electa va a ser Marta Erika Alonso Hidalgo, y se mantiene esta relación directa con el exgobernador? Entonces, ¿qué tanto puede cambiar el escenario para los priistas sabiendo que va a estar el mismo grupo en el poder a nivel estatal? Claro, como bien dices, lo primero que tendríamos que esperar y ser muy cautos, yo creo que no nos tiene que correr prisas, no tenemos que calentarnos ni acelerarnos. Primero hay que esperar el resolutivo. Efectivamente, yo creo que hacer pronunciamientos en otro sentido, pronunciamientos dando triunfos o victorias anticipadas, es, además de prematuro, es políticamente incorrecto. Yo creo que si el partido, uno de sus siglas es ser institucional, tendríamos que esperar el fallo institucional del tribunal correspondiente. Efectivamente, si se ratifica este escenario, como bien lo planteas, vamos, el PRI tiene un enorme reto. Efectivamente, tal parece, y lo digo con mucho respeto, en caso de que se ratifique, pues tal parece que la política en la entidad va a ser la misma, el morenovallismo, el mismo grupo va a continuar, y pues tal pareciera que sería la misma forma de hacer política. Ahora, ¿qué va a hacer el PRI? El PRI no puede, como lo dije, el PRI no puede ser el mismo PRI de estos 8 años. El PRI tiene que alzar la voz, el PRI tiene que señalar, el PRI tiene que proponer. Entonces me parece, y por un punto fundamental, ahora que está esta posibilidad, porque apenas es eso, posibilidad, hay algunas declaraciones de algunos actores, incluso la propia gobernadora electa, si es que se ratifica, ha mencionado la posibilidad de formar un gobierno de coalición por parte del PRI. Yo creo, con la participación del PRI, yo creo que el consejo político del partido es el que tiene que tomar la decisión. No puede ser una persona la que hable en voz de todos los priistas, por distintos cargos que pudiera tener. Yo creo, porque así lo confieren los estatutos, una decisión de este tamaño, de esta magnitud, le confiere al consejo político estatal si el PRI va a ser parte de un gobierno de coalición de estas características, o mejor, lo más prudente sería replegarlos. Yo tengo mi opinión, el consejo político y los militantes tendrán la mejor opinión, pero consultarlos. Ahora, ese es un tema que ya se viene en los próximos días para tener que discutirlo en las mesas de los priistas. ¿Tu opinión cuál es? ¿Debe entrarle el PRI a este gobierno de coalición o no? Depende de muchos factores. Yo creo que pues depende incluso de las posiciones que eventualmente se puedan ofrecer. Depende también si hay espacio para lo más nutrido y selecto, la parte ideológica, la parte crítica, la parte
constructiva del prismo. A mí lo que no me gustaría encontrar es o que nos mueva un anhelo de chamba, de busca chamba, y que un grupo político al interior del PRI trate de buscar posiciones para ese grupo. Creo que sería un desatino. Yo creo, tampoco están proscritas, no son prohibidas hacer alianzas en los gobiernos. Los gobiernos de coalición hoy son una realidad en la mayor parte del mundo, pero creo que se tendría que analizar, y por eso digo, refiero al Consejo Político Estatal para que se determine analizar cuál es el ofrecimiento y cuáles son los perfiles que con mayor dignidad pudieran representar los intereses del partido y por supuesto de la población. Ahora, entrando a la otra vertiente de las causas de la derrota del PRI, hablábamos de la gente que traicionó al partido y que de alguna manera hay dos tipos, yo los veo así: la gente que renunció abiertamente y se fue a otro partido para buscar una candidatura, y también hubo quien no se fue y aún así operó para otros partidos. ¿Qué debe proceder ahí? ¿Qué debe hacer el partido en esos casos? Bueno, pues sin duda el hacer señalamientos con nombre y apellido es muy delicado si no se tienen las pruebas. Yo creo que hay cosas que son evidentes, Víctor. Hay dos tipos de traicionar al partido. Efectivamente hay gente que se fueron abiertamente hacia otros institutos o otras opciones, y bueno, pues ahí los estatutos son muy claros y se tienen que aplicar los estatutos. Yo creo que en este momento tendrá un gran trabajo por delante tanto la Comisión de Ética Partidaria como la Comisión de Justicia al interior del partido. Quiero pensar que ya están integrando los expedientes, analizando para en su momento ver si proceden o no las expulsiones. Pero también tenemos el otro tipo de traición, la traición simulada, la traición que no fue abierta, pero con sus propios actos pues traicionaron la ideología y los intereses del partido, que a mí incluso me parece más grave. Pero insisto, creo que entrarle al tema de los nombres sería desgastante. La gente se dio cuenta, la gente, los comunicadores, los analistas políticos pues saben muy bien. Yo creo que eso es un axioma es algo que no necesita demostración. El agua es líquida, el aire es invisible, hubo traiciones, pues por supuesto que las hubo, pero yo creo que más allá de dar los nombres, tenemos que no volver a caer en esos actos que se cometieron. Ahora, también tú fuiste candidato, tú alcalde, te tocó vivir la campaña y vimos que hiciste una campaña a ras de tierra. Saber cómo se vivió esa campaña como candidato, es decir, hubo apoyo de la dirigencia nacional, hubo apoyo de la dirigencia estatal. ¿Sí contaron con todas las facilidades para hacer una buena campaña? Pues mira, yo debo expresarme con mucho respeto e incluso gratitud hacia mi dirigencia estatal, el hecho de haberme dado la oportunidad, de haberse fijado en mi perfil, pues producto de las participaciones que teníamos en el ámbito municipal, en el Cabildo. Sí debo decirte que no sentí el mismo apoyo, el mismo respaldo por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Es más, si tú recuerdas, el anterior dirigente, pues, perdón la palabra, pero se agandalló su pluri, el dirigente Ochoa Reza. Tú recuerdas, Víctor, el hecho de que yo señalé puntualmente, impugné su propia llegada, porque él incluso tenía serios cuestionamientos de que había sido militante del partido, no cumplía con los 10 años de acreditación de militancia. En fin, eso sin duda también nos desgastó, el hecho de contar con una dirigencia nacional complaciente y descuidada de los asuntos de Puebla. ¿Cuántas veces solicitábamos el apoyo político y jurídico del Comité Ejecutivo Nacional ante todos los temas que pasaban aquí en la entidad? Que vaya, temas que ya son de dominio público, el exceso control del morenovallismo, etcétera, pues la dirigencia nacional nunca hacía nada, nunca encontramos respaldo. Y en la campaña fue muy parecido. Yo, platicando con otros compañeros también, candidatos a diputados locales, porque me parece que otros compañeros sí contaron con la fortuna de encontrar ese apoyo, en el ámbito local no, al menos yo no lo encontré. Sin embargo, bueno, como te digo, la dirigencia estatal a cargo de Javier Cacique, de Isabel Merlo, sí mostraron en todo momento una actitud solidaria, tratando de sacar avante el proceso, y bueno, pues era realmente muy complejo y tratamos de hacer el mejor esfuerzo para entregar los mejores números. ¿Hubo recursos suficientes para hacerlo? No hubo recursos suficientes, pero también en gran medida por las nuevas disposiciones electorales. Vaya, tú recordarás que hubo recorte presupuestal en todos los distritos, no solamente de la entidad, sino del país, y bueno, pues evidentemente al bajar demasiado los topes de campaña, pues eso obligaba al propio partido y a todos los partidos a hacer una reingeniería financiera. Yo, más que circunscribirlo al ámbito económico, que sin duda pues es importante, pero no es lo fundamental, yo me refiero al apoyo político, ¿no? Y no solamente en campaña. Sí vimos un distanciamiento por parte de la dirigencia nacional, reitero, no únicamente en estos 3 meses que duraron la campaña, sino a lo largo pues, de todos estos años en el que PRI fue oposición.
Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede hacer para recuperar el camino, enderezar o reponerse de esta derrota electoral que tuvieron el pasado 1 de julio? De entrada, ¿qué es lo que se debe hacer? Por etapas, yo creo que en este momento, como te digo, tenemos que entrar en un análisis profundo, una reflexión, pero de a de veras, con objetividad, con puntos específicos. De nada nos serviría ponernos una venda en los ojos y decir vagamente ya hay que darle la vuelta a la hoja. No, yo creo que si bien es cierto que concedo en la parte de no señalar con nombre y apellido, que yo creo que muchos tenemos en la mente varios actores, más allá de eso tenemos que identificar las causas. Si no lo hacemos con claridad y con objetividad, te puedo asegurar que en 3 años el resultado va a ser el mismo, por un lado. Segundo, yo creo que el PRI tiene que, una gran reflexión que nos deja este proceso, que el PRI tiene que abanderar nuevamente causas sociales, pero al hacerlo, al abanderar causas sociales, tiene que hacerlo en todo momento, no solamente cuando son campañas, porque cuando llegamos en campaña a tocar la puerta de los ciudadanos, pues evidentemente pues ya tienes un ciudadano, ya tienes un elector molesto, incrédulo, y pues evidentemente así es muy difícil. Tenemos que abanderar este tipo de causas que a la gente le interesan, que a la gente le incomodan en todo momento, que nos encuentre como verdaderos representantes. Y ahora tenemos una buena oportunidad. Por supuesto que no les deseo mal a los nuevos gobiernos de ningún ámbito, ni nacional, estatal y municipal, no les deseamos ningún mal, pero si llegan a cometer algunos equívocos, algunos desaciertos, ahí tiene que estar el PRI, para señalarlo con puntualidad y para generar un contrapeso y por supuesto generar alternativas de solución, porque como decíamos hace un momento, pues señalar puede ser muy sencillo, pero construir alternativas de solución, ese es el verdadero reto. Hay quienes plantean que es necesario cambiar la imagen del PRI desde el fondo, desde el nombre, el colores, etcétera, para crear lo que sería pues, un nuevo partido prácticamente. ¿Tú estás de acuerdo con esta propuesta? Mira, es algo que no descarto, he escuchado los comentarios, incluso provenientes del propio presidente Peña Nieto. Sin embargo, yo creo que no tiene que quedarse en un mero cambio de fachada. Creo que como estrategia de marketing es interesante, yo no la descartaría. Creo que por una estrategia de marketing político, la marca puede ser que ya de plano no vuelva a entrar ni con calzador entre el electorado. Entonces es un asunto de marketing que se tiene que analizar. Pero sí sería un error si únicamente le apostamos a que la renovación sea de colores, sea de nombre, sea de imagen. Yo creo que la verdadera renovación que tiene que vivir el partido tiene que ser efectivamente de fondo. Más que pintar la fachada, tenemos que reforzar los cimientos. Más que preocuparnos por las siglas, tenemos que preocuparnos por nuestros actos. Y creo que sí, de manera paralela, si logramos presentarnos ante la ciudadanía como una opción renovada, como una opción que aprenda con humildad. A mí me gustaría encontrar sensibilidad de cara al electorado, de decirle, fallamos en esto, fallamos y reconocemos que nos equivocamos en esto, pero con congruencia y con objetividad, pues me parece que sí vamos a encontrar elementos a la vuelta de la esquina para que en 3 años en la elección volvamos a ser competitivos. Ahora, a nivel personal, en tu caso, se habló mucho de que quizá pudiera haber invitaciones de otros partidos o de que quizá tú pudieras ser un perfil más competitivo con otra marca, específicamente de Morena. ¿A ti qué te llevó a quedarte en el PRI, a decir, a no irte por el canto de las sirenas como muchos se fueron y que al final a ellos les redituó, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué te motivó a quedarte en el PRI y que todavía sigas en este instituto político después de lo que pasó? Claro, pues principios, convicciones, valores. Efectivamente yo no quise apostarle al oportunismo. Esto ya se pudiera haber anticipado, ya habíamos algunos que veníamos previendo que se pudiera dar ese escenario y sin duda, Víctor, lo más sencillo hubiera sido pues, dejarse llevar por estos guiños, invitaciones o cantos de sirenas y dejar esta opción política por ir a otra mucho más atractiva. Sin embargo, como te digo, eso hubiera sido lo sencillo y con mucho respeto lo expreso para las otras opciones, para Morena. Yo con ellos y con otros partidos políticos encuentro coincidencia. Sin embargo, donde ideológicamente me siento más pleno, más convencido, es en el PRI. Precisamente por eso decidí quedarme. Curiosamente en campaña hubo un par de eventos en los que participé, incluso con gente de Morena, y que a manera de burla me preguntaban, o de broma, perdón, me decían, bueno, pues es que si piensas de acuerdo a los postulados como nosotros, ¿por qué no te cambiaste de partido? Yo más bien les decía, bueno, pues es que si tenemos coincidencia en muchos temas, ¿por qué nos descalifican de manera general a todos los priistas, ¿no? Y creo que es esa la reflexión. Hoy en día
día, Víctor, los partidos sí ciertamente siguen siendo un vehículo, ya no es el único, siguen siendo un vehículo para acceder al poder, pero lo más importante es poder encontrar coincidencias ciudadanas, temas que a ti te interesen, que a gente sin partido le interesen, y entonces poder construir desde la bandera ciudadana. Ese es el verdadero reto que tenemos como sociedad. Ahora, en este proceso de reflexión, entiendo que la dirigencia nacional como la dirigencia estatal han realizado reuniones con excandidatos, con líderes. ¿Ya has participado en estas reuniones? Platícanos qué es lo que han tratado y si coinciden en estos temas de diagnóstico para lograr esta... Sí, he participado en una reunión con excandidatos, quienes fuimos candidatos a diputados locales aquí en la capital. Es la única reunión en la que he participado. Yo plasmé estos elementos, los mismos que te estoy aportando en este momento a ti y a la gente sobre la mesa. Dije que bueno, pues si no partimos de un diagnóstico real, no simulado, y puntualmente manifesté lo que desde mi punto de vista, lo que a mí la gente me decía en campaña, reitero, el desgaste del gobierno federal, los gasolinazos, mucha gente me refería la forma de gobernar desde la federación, encontraban mucha frivolidad, mucha soberbia. Por poner un ejemplo, ¿te acuerdas cuando se dio el tema de la Casa Blanca y cuando salen a dar la explicación, que más que explicación parecía regaño? Eso creo que es un ejemplo de la soberbia, ¿no?, del ejercicio del poder. Eso, entre otros factores, fueron los que yo planteé, el hecho de no haberle cumplido a la gente con las reformas estructurales, los gasolinazos que no cesaron, al contrario, continúan, y que fue una falta de la reforma energética, entre muchos otros análisis que se pueden hacer, que yo hice en su momento de esa reforma. Y bueno, pues en el ámbito local, lo que ya dijimos, el hecho de que el PRI no estuvo a la altura del reto de ser oposición, fue complaciente. No me gustaría utilizar la palabra cómplice, pero muchos lo afirman. Pero bueno, esos dos factores creo que de punto de partida son los que se tendrían que analizar. Yo lo manifesté en esa reunión y espero que se siga haciendo de cara a estos meses siguientes. Por último, para ti, ¿quién debe de encabezar estos esfuerzos de reconstrucción? Sobre todo se avecina una reconstrucción, una renovación de la dirigencia estatal, también nacional el próximo año, pero más cercana a la estatal. Claro. En el caso de Puebla, ¿quién debe asumir estos trabajos de liderazgo para recomponer al PRI? La renovación de la dirigencia estatal ya está a la vuelta de la esquina. Estatutariamente se tendría que dar el cambio a finales, el 26 de septiembre concretamente, ya tendría que incluso haber una nueva dirigencia. Yo espero que se tenga que hacer todo lo conducente para iniciar el proceso de manera abierta y evidentemente lo más pulcro y transparente posible. Más allá de hablar de nombres, Víctor, creo que tendríamos que hablar de perfiles. Quien garantice no solo criterios de unidad, sino también quien garantice proyección y convicción hacia el exterior. Creo que hoy en día no tenemos en absoluto que desdeñar a nuestra militancia, pero tampoco desdeñar en absoluto a los ciudadanos. Creo que hoy en día tendríamos que encontrar un perfil que haga clic y que genere confianza con los militantes, con los sectores y organizaciones, pero también con los grupos que no necesariamente simpatizan con el PRI. Y en ese sentido, un elemento fundamental se llama congruencia. Aquel priista que garantice con sus actos que ha mostrado congruencia, creo que es un requisito fundamental para poder acceder a la dirigencia del partido. No hay muchos. Pues tendríamos que encontrarlos. Tú ya habías levantado la mano en ese aspecto, por lo menos no descartabas la posibilidad. ¿Mantienes ese interés? ¿Vas a estar insistiendo en todo este proceso? Mira, como te lo dije a ti un día en una entrevista, no me encarto, ni tampoco me descarto, no me aflige, ni tampoco me aflojo en este proceso de renovación. Yo ahorita estoy enfocado en terminar la regiduría, que hay temas importantes que apuntalar, y terminando mi proceso en la regiduría, pues tendré que valorar si participo en este proceso de renovación o no. Ya falta poco para poder tomar mi decisión. Si no es ahí, ¿dónde podemos ver a Iván Galindo? Yo voy a continuar en la actividad pública. Me gusta generar reflexión, me gusta impulsar cambios. Por eso soy tan proclive a generar conciencia, lo mismo en redes sociales, con los medios de comunicación, lo mismo en las colonias. No descuido mis recorridos, mis acercamientos con ciudadanos, con militantes. Ahí me van a seguir encontrando, ahí me van a seguir viendo, independientemente de los cargos e independientemente de las circunstancias. Iván, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden seguir esta entrevista en la edición impresa, también en la plataforma digital www.elsoldepuebla.com.mx, a través de redes sociales. Mi nombre es Víctor Hugo Juárez, les agradezco la atención y nos vemos la próxima.